Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. La historia que voy a contarles hoy me la envió una suscriptora que vamos a llamar Joana, aunque ese no es su nombre real. Ella me pidió que cambiara los nombres para proteger su identidad y, por supuesto, lo he respetado. Joana tiene 54 años y vive en una ciudad tranquila del interior. ¿Y lo que vivió? Bueno, mejor déjenme que se los cuente desde el principio. Joana me escribió: Clara, nunca imaginé que a los 54 años estaría viviendo una situación como esta. Mi historia comienza de forma bastante común, como tantas otras que seguramente has escuchado en tu canal. Pero puedo garantizarte que lo que descubrí va mucho más allá de una simple traición. Y vaya si tenía razón, queridos oyentes. Vaya si tenía razón. Joana está casada hace 28 años con un hombre al que vamos a llamar Fabio. 28 años. ¿Se imaginan? Casi 3 décadas de vida compartida. Lo conoció cuando ella tenía 26 años. Fabio era algunos años mayor. Un hombre aparentemente responsable, trabajador, de esos que cualquier madre aprobaría para su hija. Se casaron rápido, tal vez demasiado rápido, pero en aquella época, Joana estaba convencida de que era amor verdadero. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentirles. Fabio trabajaba como gerente en una empresa de construcción y Joana daba clases de literatura en una escuela secundaria. Tuvieron 2 hijos, Martín, que hoy tiene 25 años, y Lucía, de 23. Ambos ya habían salido de casa, siguiendo sus propias vidas, lo que los dejó como una pareja de nido vacío, como suelen decir. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa. Vamos al secreto oscuro que Joana descubrió. Y créanme que esto les va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, me cuenta Joana. Fabio comenzó a actuar de manera extraña. No era nada muy obvio al principio, ¿entienden? Eran pequeñas cosas que cualquier persona podría ignorar. Él, que siempre fue puntual, comenzó a llegar más tarde del trabajo. Siempre tenía una excusa plausible. Reuniones extras, problemas en la obra, tráfico intenso. Joana, como buena esposa que siempre fue, creía en cada palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis, queridos oyentes. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por algo así? Esos pequeños cambios que al principio ignoramos porque confiamos, porque amamos, porque no queremos ser esa mujer desconfiada y paranoica. Pero como van a ver en esta historia, a veces esa intuición que ignoramos está tratando de decirnos algo muy importante. Joana continúa su relato. Él pensaba que yo no sabía, pero una mujer de 54 años no es tonta. Tenemos intuición, tenemos experiencia de vida. Comencé a notar otras cosas también. Fabio siempre fue un hombre de rutinas fijas, extremadamente metódico. De repente esas rutinas comenzaron a cambiar. Él, que siempre se duchaba por la mañana, pasó a ducharse apenas llegaba a casa. Decía que era por el polvo de la construcción, pero algo no sonaba bien. Los mensajes en el celular aumentaron. Él, que antes dejaba el teléfono en cualquier lugar, pasó a cargarlo para todos lados, incluso al baño. Cuando Joana se acercaba, él rápidamente volteaba la pantalla o lo guardaba en el bolsillo. «Es solo trabajo», decía él con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Miren, yo siempre digo esto en el canal. Cuando alguien cambia así, cuando de repente el teléfono se vuelve un objeto sagrado e intocable, algo está pasando, y no siempre es lo que pensamos. Pues bien, Joana podría haber sido como tantas otras esposas y simplemente confrontado a Fabio. Podría haber hecho un escándalo, exigido ver el celular, acusado de traición. Pero algo le decía que había mucho más detrás de todo eso. Algo le decía que si mostraba sus sospechas, él simplemente escondería mejor lo que sea que estuviera haciendo. Y fue entonces que tuvo la idea. Una idea que muchos podrían juzgar, pero que acabó salvándola de una situación que ni siquiera imaginaba que existía. Decidió instalar cámaras en su casa. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, ¿cámaras? ¿En tu propia casa? ¿No es eso una invasión de privacidad? Y tienen razón en preguntarse eso. Pero déjenme decirles algo. Después de escuchar toda esta historia, van a entender por qué Joana necesitó hacer esto. A veces,
La intuición de una mujer es tan fuerte que necesitamos pruebas concretas de lo que está pasando. Joanna me escribe: no fue una decisión fácil, Clara. Pasé noches en vela pensando si estaba exagerando, si estaba siendo paranoica, si estaba traicionando la confianza de mi propio marido. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que algo estaba mal. Investigó durante semanas sobre cámaras de seguridad. No quería nada muy sofisticado que pudiera ser fácilmente detectado. Buscaba cámaras pequeñas, discretas, que pudieran camuflarse en objetos comunes de la casa. Es impresionante cuánto ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Ahora encuentras cámaras del tamaño de un botón, escondidas en relojes, en detectores de humo, hasta en cargadores de celular. Finalmente, después de mucha investigación, compró 3 cámaras. Una decidió instalarla en la sala de estar, escondida en un portarretratos que estaba en la estantería. Otra la colocó en su habitación, disfrazada en un despertador digital. Y la tercera, y esta fue la más importante como van a ver después, la instaló en el despacho particular de Fabio, aquel pequeño cuarto al fondo de la casa, donde Fabio siempre decía necesitar privacidad para trabajar. La instalación fue más fácil de lo que imaginó. Eligió un día en que Fabio tenía un viaje de trabajo a otra ciudad. Él salió por la mañana y solo volvería al día siguiente. Tuvo tiempo suficiente para instalar todo con calma, probar las cámaras, configurar la aplicación en su celular que le permitiría ver las grabaciones. Mi corazón latía tan fuerte ese día, Clara. Mis manos temblaban mientras posicionaba cada cámara. Una parte de mí aún esperaba estar equivocada. Aún deseaba que todo fuera solo paranoia de una mujer en la menopausa, como Fabio mismo ya había insinuado algunas veces cuando yo cuestionaba sus retrasos. ¿Escucharon eso? Cosa de menopausa. Ay, señores, ¿cuántas veces nos dicen eso para hacernos dudar de nosotras mismas? Para hacernos creer que estamos locas, que estamos exagerando. Es una táctica de manipulación que tiene nombre: gaslighting. Pero bueno, sigamos con la historia. Las cámaras tenían detector de movimiento y grababan automáticamente cuando percibían actividad. Todas las grabaciones eran enviadas a la nube, y Joanna podía acceder a ellas desde su celular. Tecnología impresionante, hay que admitir. En los primeros días después de instalar las cámaras, nada extraordinario sucedió. Fabio llegaba del trabajo, cenaban juntos, veían televisión, conversaban sobre trivialidades. Él iba a su despacho algunas veces, pero solo para revisar correos o hacer llamadas rápidas de trabajo. Joanna comenzó a pensar que realmente estaba siendo paranoica. Pero entonces llegó ese jueves. Ese maldito jueves que cambió todo. Era un día normal. Joanna había dado clases toda la mañana y tenía la tarde libre. Fabio le avisó que llegaría tarde nuevamente. Algo sobre una inspección en una obra del otro lado de la ciudad. «No me esperes para cenar», le dijo por mensaje. Joanna decidió salir con una amiga a tomar café y ponerse al día. Estaba tratando de distraerse, tratando de no pensar en las cámaras, tratando de no revisar la aplicación cada 5 minutos. Pero la curiosidad es algo poderoso, ¿no es cierto? Volvió a casa alrededor de las 6 de la tarde. Preparó algo ligero para cenar, vio un poco de televisión, pero su mente estaba inquieta. A las 8 de la noche, no pudo resistir más. Tomó su celular y abrió la aplicación de las cámaras. Su corazón casi se detuvo cuando vio que había actividad registrada en el despacho de Fabio. La grabación había comenzado a las 7:15 de la tarde. ¿Pero cómo? Fabio había dicho que estaría en la obra hasta tarde. Imagínense ese momento, queridos oyentes. Ese momento en que confirmas que algo definitivamente está mal. Ese momento en que tu intuición te grita: ¡te lo dije! Joanna estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaba. Con las manos temblando, Joanna apretó el play en la grabación. Lo que vio en los primeros minutos la dejó confundida. Fabio entró al despacho, pero no estaba solo. Había un hombre con él, alguien que ella no reconocía. Eran aproximadamente de la misma edad, ambos ya con canas. Usaban ropa formal, pero tenían una expresión tensa, seria. Él pensaba que ella no sabía. Pero ahí estaba la prueba de que Fabio había mentido sobre dónde estaría. No estaba en ninguna obra. Estaba en casa, en el despacho, con un desconocido. Joanna aumentó el volumen del celular, tratando de escuchar lo que decían. La cámara tenía audio, gracias a Dios. ¿Estás seguro de que ella no está en casa?, preguntó el desconocido. Absoluta. Joanna fue a encontrarse con una amiga y solo vuelve tarde.
respondió Fabio. Oigan, eso me da escalofríos. ¿Escuchar a tu propio marido hablando de ti así, calculando tu ausencia? ¿Qué diablos estaba pasando? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por lo menos 2 horas. Ella nunca vuelve antes de las 9 cuando sale con Laura. El hombre abrió una carpeta de cuero que llevaba. Fabio cerró la puerta del despacho con cuidado y también corrió las cortinas. El corazón de Joanna se disparó. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Traje todo lo que pediste, dijo el desconocido sacando varios documentos de la carpeta. Pero necesito decirte, Fabio, esto se está poniendo peligroso. Son muchas personas involucradas ahora. Lo sé. Fabio se pasó la mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Pero ya hemos llegado demasiado lejos. No podemos parar ahora. El problema es Martínez. Está sospechando. Comenzó a hacer preguntas. Martínez no sabe nada concreto. Son solo sospechas. Sospechas que pueden transformarse en investigación, Fabio. ¿Sabes lo que eso significa? Podemos acabar en la cárcel. ¿Cárcel? Señores, imagínense. Joanna pensaba que tal vez era una aventura amorosa, una infidelidad. Pero esto era otra cosa completamente diferente. Joanna continuó viendo, hipnotizada y aterrorizada al mismo tiempo. Fabio tomó los documentos y comenzó a examinarlos cuidadosamente. Eran planos, contratos, documentos oficiales con sellos y firmas. ¿Estos son los últimos?, preguntó Fabio. Sí, con esto cerramos el ciclo. Después de esto necesitamos parar por un tiempo. Dejar que las cosas se enfríen. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. 1 año sería mejor. Fabio suspiró profundo. 1 año es mucho tiempo. Tenemos cuentas que pagar, compromisos asumidos. ¿Prefieres cuentas que pagar o una celda de cárcel? Porque te garantizo que si Martínez va tras esto, es donde todos vamos a acabar. Él pensaba que ella no sabía, pero cada palabra que escuchaba era como una puñalada. 28 años de matrimonio y descubría que su marido estaba involucrado en algo ilegal, algo que podría llevarlo a la cárcel. El desconocido continuó. El esquema funcionó perfectamente hasta ahora. Alteramos los planos, sobrefacturamos los materiales, dividimos la diferencia entre todos. Pero siempre supimos que tenía fecha de vencimiento. No podemos ser codiciosos. ¿Sobrefacturación? ¿Fraude? Era eso. Fabio estaba desviando dinero de las obras de la empresa. Dios mío, queridos oyentes, ¿pueden imaginar lo que Joanna estaba sintiendo en ese momento? Él preguntó, ¿y cuánto del último contrato ya conseguimos transferir? 200,000 hasta ahora. El resto viene el próximo mes conforme lo acordado con la gente de la municipalidad. ¿200,000? La cabeza de Joanna estaba dando vueltas. ¿200,000 que venían de dónde? ¿De obras públicas? ¿De dinero de impuestos? Bien, entonces tenemos tiempo para planear mejor los próximos pasos. Necesitamos ser más cuidadosos con Joanna también. Está sospechando. ¿Sospechando de qué? De que tengo un amante. Fabio se rió, como si fuera gracioso. Ella piensa que le estoy engañando. Hizo unas preguntas el otro día sobre mis horarios, sobre mi celular. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se está poniendo paranoica con la edad, que es cosa de la menopausia. Cosa de la menopausia. Ese maldito. Perdón por la expresión, pero es que me hierve la sangre. Entonces, así veía las preocupaciones legítimas de su esposa, como síntomas hormonales de una mujer de 54 años. ¡Qué sinvergüenza de verdad! El otro hombre comentó, mejor que piense que es una traición que descubra la verdad. Mujer engañada lo mucho pide divorcio. Mujer que descubre que el marido es un criminal va directo a la policía. Joanna no haría eso. Ella me ama, es leal y tiene miedo de quedarse sola a su edad.
No va a ser nada que ponga en riesgo nuestro matrimonio. Cuando Joanna me escribió esta parte me dijo, Clara, escuchar esas palabras fue cuando algo dentro de mí se rompió. No fue solo el descubrimiento del crimen, fue la forma en que Fabio hablaba de mí, como si fuera una idiota manipulable, como si mi amor y mi lealtad fueran herramientas que él podía usar en mi contra. De verdad, fue cruel. Y tienen toda la razón en sentirse indignadas porque yo también lo estoy. Este hombre no solo estaba cometiendo crímenes, sino que además estaba usando el amor de su esposa como escudo, pensando que ella era demasiado débil o demasiado dependiente para hacer algo al respecto. Pero ¡ay! ¿Cómo se equivocó? Ellos conversaron por unos minutos más sobre detalles que Joanna no conseguía procesar completamente. Su mente era un torbellino. Cuando finalmente se despidieron y el hombre se fue, Fabio se quedó solo en el despacho por unos minutos mirando los documentos guardados en el cajón, con una expresión que Joanna nunca había visto en su rostro. Era codicia, era miedo, era culpa. Después salió del despacho como si nada hubiera pasado y fue a la sala a ver televisión tranquilamente, esperando la llegada de Joanna. Ella pausó la grabación y simplemente se quedó allí, sentada en su cama, en shock absoluto. Él pensaba que ella no sabía. Él pensaba que era demasiado tonta para darse cuenta. Pensaba que podía manipularla con mentiras sobre menopausia y paranoia mientras cometía crímenes que podrían destruir su familia completamente. ¿Saben qué es lo que más admiro de Joanna en este momento? Que no se derrumbó, que no salió corriendo a confrontarlo. Mantuvo la calma y comenzó a pensar estratégicamente. Y eso, queridos oyentes, es la verdadera fortaleza. Joanna no sabe cuánto tiempo se quedó allí. Pudieron ser minutos u horas. Su mente trataba de procesar todo. Su marido era un criminal. Estaba involucrado en desvío de dinero público, sobrefacturación, fraude. Tenía cómplices, incluso dentro de la municipalidad aparentemente. Y lo peor, la veía como una tonta que nunca sospecharía. Cuando finalmente escuchó el ruido de la puerta principal abriéndose y la voz de Fabio llamándola, tuvo que hacer lo más difícil de su vida, fingir que nada había pasado. Fingir que era esa esposa ingenua que él pensaba que era. «Joanna, ¿ya volviste?», él la llamó desde la sala. Respiró profundo, limpió las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo y bajó las escaleras con una sonrisa forzada. «Hola, amor. ¿Cómo fue la inspección en la obra?» «Cansadora. Ya sabes cómo es. Problemas con proveedores, retrasos en la entrega, pero conseguimos resolver», mintió él tan naturalmente que le dio náuseas. Yo me pregunto, ¿cómo es el agente para mentir así? ¿Cómo se puede mirar a los ojos de la persona que amas y mentirle tan descaradamente? Es algo que nunca voy a entender. Cenaron juntos como si fuera un día normal. Él le contó detalles elaborados sobre una obra que probablemente ni siquiera existía. Ella fingió creer cada palabra. Internamente estaba calculando su próximo paso. Esa noche no pudo dormir. Acostada al lado de Fabio, escuchando su respiración tranquila, se preguntaba cómo lo conseguía. ¿Cómo conseguía dormir tan bien sabiendo todo lo que estaba haciendo? ¿Cómo conseguía mirarla a los ojos todos los días y mentir descaradamente? En los días siguientes, Joanna continuó su rutina normal mientras veía las grabaciones de las cámaras religiosamente. Descubrió que el hombre misterioso volvía con frecuencia. Su nombre era Ernesto, descubrió después. Era el contador de la empresa donde Fabio trabajaba. Juntos revisaban documentos, discutían valores, planeaban cómo desviar aún más dinero. Él pensaba que ella no sabía, pero ella con cada grabación que veía, el secreto oscuro se hacía más claro y más aterrador. No era solo un crimen aislado, era un esquema elaborado que involucraba varias personas. Fabio, Ernesto el contador, el gerente de compras de la empresa y por lo menos 2 personas de la municipalidad que aprobaban los presupuestos sobrefacturados. Descubrió que esto estaba sucediendo desde hacía por lo menos 3 años.
3 años de mentiras, 3 años de crímenes. Y ella, la esposa dedicada, no había percibido nada. Pero aquí quiero hacer una pausa para decir algo importante. No es culpa de Joanna no haber percibido antes. Estas personas, estos criminales, son expertos en mentir, en manipular, en llevar dobles vidas. No podemos culpar a las víctimas por no darse cuenta antes. ¿Está bien? Ahora viene la parte que tal vez algunos de ustedes juzguen. Joanna no fue directo a la policía. Sabe que debería. Sabe que era su obligación como ciudadana denunciar aquello. Pero estaba con miedo. Miedo del escándalo, miedo de perder todo, miedo de cómo reaccionarían sus hijos. Y sí, todavía quedaba un resquicio de amor por aquel hombre que conocía desde hacía casi 30 años, por más que él no lo mereciera. Entonces hizo algo diferente. Comenzó a documentar todo meticulosamente, guardó cada grabación en varios lugares seguros, pendrives, en la nube, hasta en DVDs que escondió en la casa de su hermana. Comenzó a fotografiar documentos cuando Fabio no estaba en casa. Él guardaba la llave del cajón del despacho en un lugar que creía secreto, pero que ella descubrió fácilmente. Fotografió contratos, planos alterados, planillas de pagos, todo. Creó dossiers completos de cada reunión que él tenía con Ernesto. Anotó fechas, horarios, valores mencionados. Se transformó en una investigadora privada en su propia casa. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que Fabio no percibió nada. Estaba tan confiado de que Joanna era la esposa tonta y confiada que ni se le pasó por la cabeza que ella podría estar investigando. Es increíble cómo la arrogancia puede cegar a las personas. 2 semanas después de la primera grabación, algo nuevo sucedió. Fabio recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Joanna estaba en la cocina cuando vio su rostro palidecer. Él salió al balcón para continuar la conversación, pero no antes de que ella escuchara: ¿Martínez está hablando con quién? ¿Con auditoría? ¡Mierda! Aparentemente el tal Martínez, el empleado desconfiado que habían mencionado, realmente había comenzado una investigación. Fabio estuvo nervioso los días siguientes, más reuniones secretas, más llamadas susurradas. Ernesto aparecía en su casa casi todos los días. En una de esas reuniones, captadas perfectamente por la cámara de Joanna, discutieron cómo destruir pruebas. Hablaron de alterar planillas, de sobornar a Martínez para que se quedara callado, de crear documentos falsos para justificar los valores. Él pensaba que ella no sabía, pero ella sabía. Sabía cada detalle sucio de todo ese esquema. Y estaba juntando pruebas suficientes no solo para exponer a Fabio, sino para derribar toda la red de corrupción. Entonces tomó una decisión. No iba solo a documentar, iba a actuar. Y aquí, queridos oyentes, es donde Joanna demuestra su verdadera valentía. Porque una cosa es descubrir la verdad y otra muy diferente es tener el coraje de hacer algo al respecto. Primero, copió todas las pruebas que tenía en un pendrive especial que entregó a un abogado. No contó toda la historia, solo dijo que eran documentos importantes que necesitaban estar en un lugar seguro. Después, hizo contacto anónimo con un periodista de investigación que tenía fama de exponer corrupción en la región. Envió un correo desde una cuenta falsa, sin identificarse, diciendo solo que tenía información sobre desvío de dinero público en obras de la municipalidad. Envió algunas de las pruebas menos comprometedoras solo para despertar interés. El periodista respondió queriendo más información. Establecieron una correspondencia anónima donde ella, poco a poco, iba revelando detalles del esquema, pero aún sin identificar a los involucrados, quería estar segura de que había interés real en investigar antes de entregar todo. Mientras tanto, en casa, la presión sobre Fabio aumentaba. La auditoría interna de la empresa había comenzado en serio. Martínez no había sido silenciado, al contrario, había conseguido apoyo de la dirección para investigar irregularidades. Fabio estaba cada vez más nervioso, más irritado, comenzó a beber más de lo normal. Una noche, después de algunos vasos de whisky, casi confesó todo. Estaban en la sala y de repente él dijo: «Joanna, si algo me pasara, si fuera arrestado o algo así, ¿te quedarías a mi lado?» El corazón de ella se heló. ¿Arrestado? ¿Por qué serías arrestado, Fabio? Es solo una hipótesis. Ya sabes cómo es. En el mundo de los negocios a veces las cosas se vuelven grises.
A veces hacemos cosas que son necesarias, pero que pueden ser mal interpretadas. ¿Qué tipo de cosas?, presionó, fingiendo inocencia. Él la miró largamente, como evaluando si podía confiar en ella. Por un momento Joanna pensó que iba a contar todo, pero entonces simplemente dijo: «Nada, olvídalo, es solo el cansancio hablando. Claro que no voy a ser arrestado. Solo quería saber si estarías conmigo sin importar qué». «Claro que sí», mintió ella. «Somos una pareja. Estamos juntos en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza». Él pareció aliviado y la abrazó. Ella devolvió el abrazo, pero por dentro estaba náusea. Él pensaba que ella no sabía. Pensaba que podía usarla como puerto seguro emocional mientras escondía sus crímenes. Imagínense tener que abrazar a alguien, fingir amor y apoyo cuando sabes todas las mentiras, todos los crímenes que está cometiendo. La fortaleza emocional que eso requiere es impresionante. Los días transformaron en semanas. El periodista con el que Joanna mantenía contacto anónimo estaba cada vez más interesado. Había conseguido confirmación de algunas informaciones a través de sus propias fuentes. El artículo estaba siendo preparado. Joanna decidió entonces que era hora del último paso. Copió todas las evidencias finales, todas las grabaciones de las cámaras, todas las fotos de documentos, todas las notas que había hecho, y las entregó al periodista personalmente. Aún sin revelar su identidad completamente, usó una peluca y lentes de sol para el encuentro. Parecía escena de película, pero era su vida real. «Esto es oro», dijo el periodista en revisar el material. «Con estas pruebas podemos derribar no solo a los involucrados directos, sino toda la red de corrupción. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió con voz firme. «Pero necesito que una cosa quede clara. Mi nombre no puede aparecer en ningún momento. Oficialmente, recibiste esta información de una fuente anónima y condujiste tu propia investigación». «Entendido, pero eventualmente la policía va a querer saber de dónde vino esto. Y dirás que lo recibiste de forma anónima, que encontraste un pendrive en tu buzón. Cualquier historia que no me involucre directamente». Él acordó. El artículo sería publicado en 2 semanas, tiempo suficiente para que el periódico verificara todo y preparara un caso sólido. Esas 2 semanas debieron ser las más largas y difíciles de la vida de Joanna. Continuar viviendo con Fabio, fingiendo que nada estaba pasando, sabiendo que en breve su vida entera se desmoronaría. Joanna avisó a sus hijos con anticipación. Programó una cena con Martín y Lucía y les contó todo. Ellos quedaron en shock absoluto. Martín quiso confrontar al padre inmediatamente, pero ella lo impidió. «Pronto va a ser público», explicó. «Necesitan estar preparados. Los medios van a estar encima de ustedes. Decidan ahora cómo van a reaccionar». Ambos decidieron apoyar a su madre. Lucía lloró mucho. «¿Cómo pudo papá hacer esto?», repetía. Joanna no tenía respuesta para darle. Finalmente llegó el día. Un jueves, irónicamente, el mismo día de la semana de aquella primera grabación reveladora. Joanna despertó temprano y compró el periódico apenas salió. Allí estaba, en primera plana. Esquema de corrupción en obras públicas. Desvío millonario involucrando funcionarios de la municipalidad y constructora. Imagínense ese momento. Ver la historia en blanco y negro en la primera página del periódico principal de la región. No hay vuelta atrás. Todo está por explotar. El artículo era extenso, detallado, devastador. Nombraba a Fabio, a Ernesto, al gerente de compras, a los funcionarios de la municipalidad. Tenía documentos, tenía fotos, tenía todo. El periodista había hecho un trabajo impecable. Fabio todavía estaba durmiendo cuando Joanna leyó el artículo completo. Su corazón latía fuerte, ya no había vuelta atrás. En algunas horas, tal vez minutos, todos lo sabrían. Preparó café normalmente, puso la mesa del desayuno. Cuando Fabio bajó, bostezando y estirándose, colocó el periódico frente a él sin decir una palabra. Vio el color desaparecer de su rostro, vio sus manos comenzar a temblar. Él leyó el titular, después la miró con ojos desorbitados. «Joanna, ¿puedo explicar?» «¿Puedes?» Su voz salió más calmada de lo que esperaba. «¿Vas a decirme que es todo mentira?
¿Qué es un malentendido? ¿Que me estoy poniendo paranoica con la menopausia? Él palideció aún más. Tú sabías. Él pensaba que yo no sabía, pero yo sabía. Instalé cámaras en la casa y descubrí tu secreto oscuro. Cada reunión, cada documento, cada conversación con Ernesto, todo grabado, todo documentado. Y queridas oyentes, este es el momento que Joana había estado esperando, el momento de la verdad. Fabio se levantó bruscamente, tirando la silla. ¿Qué? ¿Hiciste qué? ¡Cámaras! ¡Me espiaste! Protege a mí misma de un criminal que vive en mi casa. Arriesgaste todo, nuestra familia, nuestro futuro, la vida de nuestros hijos por codicia, y todavía tenías la audacia de tratarme como un idiota. ¿Fuiste tú quien entregó esto a la prensa? No puedo confirmar ni negar, pero puedo decir que dormiré mucho mejor sabiendo que tú y tus cómplices no van a conseguir continuar robando dinero público. El teléfono de él comenzó a sonar incesantemente. Ernesto, el abogado de la empresa, otros involucrados en el esquema. Todos en pánico. Fabio miró el teléfono, después a Joana, después al periódico. Joana, por favor, piensa en nuestros hijos. Pensé en ellos. Por eso actué antes de que fuera demasiado tarde. Imagina si todo explotara y descubrieran que yo sabía y no hice nada. Sería cómplice. Nuestros hijos tendrían no solo un padre criminal, sino una madre también. Y tiene toda la razón, porque el silencio también es una forma de complicidad, ¿no es cierto? Tocaron la puerta. Era la policía. La publicación del artículo había desencadenado una investigación oficial inmediata. Tenían órdenes de allanamiento y órdenes de arresto para todos los involucrados. Joana vio a Fabio ser llevado esposado de su casa. Los vecinos estaban en las ventanas, en las aceras. El escándalo que tanto temía estaba sucediendo de todas formas, pero por lo menos ella estaba del lado correcto de la ley. ¿Te está gustando de esta historia? Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. Los días siguientes fueron un caos. Investigadores vinieron a la casa, hicieron preguntas, revolvieron todo. Joana confirmó que había instalado cámaras de seguridad por sospechar de actividades ilícitas, pero mantuvo su versión de que había enviado las informaciones anónimamente a la prensa. El abogado que había consultado la orientó sobre qué decir y qué no decir. Fabio y los otros fueron arrestados preventivamente. La investigación confirmó todo. Años de desvío de dinero, sobrefacturación, documentos falsificados. Los valores eran aún mayores de lo que Joana imaginaba. Millones de reales que deberían haber ido a obras públicas, escuelas, hospitales, pero que fueron a parar a los bolsillos de Fabio y sus compinches. Millones, queridos oyentes, millones que debían mejorar la vida de la comunidad, que debían construir escuelas mejores para los niños, mejorar hospitales. Y estos hombres los robaron sin el menor remordimiento. El juicio llevó meses. Fue expuesto en los medios, fue humillante para todos. Los hijos de Joana sufrieron en las redes sociales y en sus comunidades, pero se mantuvieron firmes al lado de su madre. Entendieron que lo que hizo fue necesario. Fabio fue condenada a 12 años de prisión. Ernesto y los otros también recibieron penas significativas. Todos los bienes adquiridos con el dinero desviado fueron confiscados. Joana perdió la casa donde vivían. Había sido comprada con dinero del esquema. Perdió el carro, algunas joyas, inversiones, pero por lo menos mantuvo su dignidad y su libertad. Hoy, 2 años después de aquella primera grabación reveladora, Joana está reconstruyendo su vida. Volvió a vivir en un apartamento pequeño, similar al que tenía antes de casarse. Continúa dando clases. Sus hijos están bien, siguiendo sus vidas, aunque las cicatrices emocionales todavía están ahí. Y aquí quiero hacer una pausa para decir algo. Sí, Joana perdió mucho materialmente. Perdió la casa, el carro, las comodidades, pero ganó algo que no tiene precio: su integridad, su paz de conciencia, el respeto de sus hijos. Fabio le envió algunas cartas desde la prisión. Al principio eran cartas rabiosas,
culpándola por todo. Después se volvieron cartas suplicantes, pidiendo perdón, diciendo que fue débil, que la codicia lo cegó. Joanna no respondió ninguna de esas cartas. El Fabio que amaba había muerto ese día en que descubrió su secreto oscuro. El hombre en prisión era un desconocido para ella ahora. Pidió el divorcio 3 meses después del arresto de él. Fue un proceso relativamente simple dadas las circunstancias. Él no contestó nada. Su matrimonio de 28 años terminó con algunas firmas en documentos jurídicos. Simple así. 28 años reducidos a firmas en papeles. Es triste, pero a veces es necesario cerrar capítulos por más largos que hayan sido. Lo más difícil fue lidiar con la comunidad. En una ciudad pequeña como la de Joanna, todos saben todo. Las personas se dividían. Algunos la veían como heroína, la mujer valiente que expuso la corrupción. Otros la veían como traidora, la esposa que entregó a su propio marido. Perdió algunas amistades que juzgaron su decisión, pero también ganó respeto de personas que ni siquiera conocía bien. Laura, su mejor amiga, fue un ángel durante todo ese periodo. La acogió cuando necesitó salir de casa, la escuchó en todas las madrugadas de insomnio, la sostuvo cuando se desmoronaba. Hiciste lo que tenías que hacer, repetía siempre. Joanna, no tenías opción. Era exponer o convertirte en cómplice. Y tenía razón. Él pensaba que ella no sabía y que era demasiado débil para vivir sola. Pero está viviendo, no solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Tiene menos dinero, menos comodidad material, menos seguridad financiera, pero tiene paz de espíritu. Tiene la conciencia limpia, tiene su dignidad intacta. A veces encuentra personas en la calle que la saludan y dicen, fuiste muy valiente. Otras veces encuentra personas que desvían la mirada, claramente juzgándola. Aprendió a lidiar con ambas reacciones. La opinión de los demás ya no define quién es ella. Y esa es una de las mejores lecciones que podemos aprender de esta historia. No podemos vivir nuestras vidas basadas en lo que otros piensan. Tenemos que hacer lo que sabemos que es correcto, no importa lo que digan. Hay también un aspecto curioso de toda esta historia. Después de que el caso ganó notoriedad, otras mujeres comenzaron a buscar a Joanna. Mujeres que sospechaban que sus maridos estaban involucrados en actividades ilícitas, pero tenían miedo de investigar, miedo de descubrir, miedo de las consecuencias. Conversó con varias de ellas. Algunas decidieron confrontar a sus maridos directamente. Otras decidieron investigar más profundamente. Algunas incluso siguiendo su ejemplo e instalando cámaras de seguridad discretamente. Otras simplemente se desahogaron y volvieron a sus vidas, decidiendo no saber. Joanna no juzga ninguna de esas decisiones. Cada mujer conoce su propia situación, sus propios límites, sus propios miedos. Ella hizo lo que creyó correcto para sí misma, pero eso no significa que sea el camino correcto para todas. Y tienen razón en no juzgar. Cada situación es única, cada persona tiene sus circunstancias particulares. No podemos imponer nuestras decisiones en los demás. Una de esas mujeres, llamada Beatriz, descubrió que el marido no estaba involucrado en crímenes, sino que tenía un amante desde hacía 5 años. ¿Sabes, Joanna?, le dijo, parte de mí quería que fuera solo un amante. Sería más simple lidiar con una traición que con un crimen. Joanna entendió perfectamente lo que quiso decir, porque la verdad es que descubrir que tu compañero de décadas es un criminal es una experiencia surrealista. No es solo la ruptura de la confianza personal como en una traición común, es la destrucción completa de la imagen que tenías de la persona. Es descubrir que quien pensabas conocer íntimamente era en realidad un desconocido capaz de cosas que nunca imaginarías. A veces, Joanna toma aquellas primeras grabaciones de las cámaras y las ve de nuevo. No para torturarse, sino para recordar que no imaginó nada, que no exageró, que estaba en lo correcto en sus sospechas y en sus acciones. En los momentos de duda, cuando la culpa amenaza con consumirla, aquellas grabaciones son su validación. Él pensaba que ella no sabía.
Esa frase resonaba en su cabeza durante todo el proceso. Fabio estaba tan convencido de su ignorancia, tan confiado en su capacidad de engañarla, que se volvió completamente descuidado. Las reuniones en el despacho, las conversaciones abiertas sobre crímenes, los documentos guardados en un cajón cerrado con una llave escondida en un lugar obvio, todo eso demostraba cuánto la subestimaba. ¿Y saben por qué la subestimaba tanto? Porque ella lo permitió. Durante años fue la esposa complaciente, la que no hacía preguntas difíciles, la que aceptaba explicaciones superficiales. Ella misma creó la imagen de la Joana ingenua que él creía que era. Y esta es otra lección importante. A veces, sin darnos cuenta, nos hacemos más pequeñas para que otros se sientan más grandes. Y eso tiene que parar. Eso fue una lección importante para Joana. Nunca más va a disminuirse para hacer que otra persona se sienta cómoda. Nunca más va a fingir ser menos inteligente, menos capaz, menos perceptiva de lo que realmente es. Hoy, cuando da clases de literatura a sus alumnos, ve todo con ojos diferentes. Enseña sobre personajes en novelas que enfrentan dilemas morales, que necesitan elegir entre lealtad y justicia, entre amor y deber. Y entiende esos personajes de una forma que nunca entendió antes, porque vivió ese dilema en su propia piel. Sus alumnos a veces preguntan sobre el escándalo, así lo llaman. Nunca entra en detalles, pero dice algo en lo que cree profundamente. A veces, la vida nos pone en situaciones donde todas las elecciones son difíciles, pero siempre hay una elección que, aunque dolorosa, es la correcta y es esa la que debemos tener el coraje de hacer. ¿Y qué verdad más grande? En la vida no siempre tenemos opciones fáciles, pero sí tenemos opciones correctas. Cuanto al secreto oscuro en sí, lo que más impactó a Joana no fue solo el crimen, fue la frialdad con que Fabio planeaba todo. Fue la forma en que racionalizaba sus acciones, como si desviar dinero público fuera solo negocios como siempre se hizo. Fue la falta total de remordimiento hasta ser capturado. En las grabaciones, nunca lo vio dudar, nunca lo vio cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Él y sus cómplices trataban el robo de millones como si fuera una transacción comercial normal. Se reían, hacían bromas, celebraban cuando conseguían desviar valores mayores. Hubo una grabación particularmente perturbadora, donde Fabio y Ernesto brindaban con whisky caro, comprado con dinero desviado, obviamente, después de conseguir sobrefacturar una obra de reforma de una escuela en una comunidad carente. Una escuela que quedó con instalaciones precarias porque el dinero que debía haber ido a materiales de calidad fue a parar a los bolsillos de ellos. Por los niñitos que van a estudiar en nuestras aulas reformadas, bromeó Ernesto, alzando el vaso. Ambos se rieron. Se rieron. Se rieron de niños pobres que estaban siendo perjudicados por causa de su codicia. Eso, queridos oyentes, eso es lo que me parte el corazón. Fue en ese momento que cualquier resquicio de amor o lealtad que Joana aún sentía por Fabio murió completamente. Ya no había el hombre con el que se casó. Tal vez aquel hombre nunca existió realmente. Tal vez estuvo casada con una ilusión durante 28 años. Las grabaciones revelaron no solo los crímenes, sino la verdadera naturaleza del hombre con el que compartió su vida. Y por eso, a pesar de todo el dolor y las consecuencias, Joana está agradecida por haber tenido el coraje de instalarlas. Está agradecida por haber descubierto la verdad, por más amarga que fuera. Hoy, cuando mira hacia atrás, ve todo con claridad las señales que ignoró a lo largo de los años, las pequeñas mentiras que desconsideró, las inconsistencias en las historias de él que dejó pasar, los momentos en que su intuición gritaba que algo estaba mal, pero ella ahogaba esa voz interior. ¿Por qué ignoró esas señales? Parte fue por amor, o lo que pensaba que era amor. Parte fue por miedo a sacudir su vida perfecta. Parte fue por conveniencia. Es más fácil creer en las mentiras que enfrentar verdades difíciles. Y parte, admite, es porque en su cabeza, confrontar a Fabio sería admitir que tal vez había cometido un error al casarse con él. Y a los 50 y tantos años, ¿quién quiere admitir que desperdició casi 3 décadas con la persona equivocada? Y aquí quiero decir algo muy personal.
Yo entiendo perfectamente ese miedo. El miedo de admitir que nos equivocamos, que invertimos años en algo que no era lo que pensamos. Pero mejor despertar tarde que nunca despertar, ¿verdad? Pero ahora, Joanna entiende que es mejor despertar a la verdad a los 54 que nunca despertar. Es mejor enfrentar la dura realidad y reconstruir que continuar viviendo una mentira confortable. Quiero dejar claro algo para todas las mujeres que puedan estar escuchando esta historia. Confíen en su intuición. Si algo parece mal, probablemente está mal. Si su compañero está actuando de forma extraña, hay una razón. No dejen que nadie les haga dudar de lo que saben que es verdad. Fabio intentó convencer a Joanna de que se estaba poniendo paranoica, de que era cosa de la menopausia, de que estaba inventando problemas donde no los había. Esa es una táctica de manipulación clásica llamada gaslighting. Joanna aprendió el término después, en la terapia. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Y el gaslighting es algo muy serio, queridos oyentes. Es una forma de abuso psicológico. Si alguien constantemente les hace dudar de su propia percepción, de su propia memoria, de su propia cordura, eso es una señal de alerta enorme. ¿Cuántas mujeres están viviendo situaciones similares ahora mismo? ¿Cuántas están siendo manipuladas, engañadas, subestimadas por sus propios compañeros? ¿Cuántas tienen esa sensación incómoda en el estómago de que algo no está bien, pero están suprimiendo ese sentimiento? Si esta historia puede ayudar por lo menos a una de esas mujeres a confiar en sus instintos e investigar sus sospechas, entonces todo el sufrimiento que Joanna pasó habrá valido la pena. Ahora, 2 años después de todo, Joanna tiene una rutina completamente diferente. Despierta temprano, hace su café con calma, lee un poco antes de ir a la escuela donde da clases. Su apartamento es pequeño, pero es suyo, conquistado con su propio trabajo honesto. No tiene lujos, pero tiene paz. Los fines de semana ve a sus hijos. Martín le presentó a su nueva novia hace algunos meses, una muchacha adorable que trabaja como enfermera. Lucía está pensando en hacer maestría en ciencias políticas. Quiere estudiar mecanismos de combate a la corrupción. Ambos están bien, reconstruidos, más fuertes. Cuanto a Joanna, aprendió que recomenzar es posible a cualquier edad, que 50 y tantos años no es el fin, sino que puede ser un nuevo comienzo, que podemos reinventarnos cuantas veces sea necesario. Y esto es algo que quiero que todos graben en su mente. Nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. También aprendió que fuerza no es aguantar todo callada. Fuerza es tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es aterrador. Fuerza es elegir integridad en vez de comodidad. Fuerza es levantarse después de que tu vida entera se derrumba y construir algo nuevo con los escombros. Él pensaba que ella no sabía, pero ella sabía, y usó ese conocimiento no para venganza personal, sino para hacer justicia. No destruyó a Fabio por rabia o resentimiento, aunque tenía ambas en abundancia. Expuso sus crímenes porque era lo correcto, porque otras personas estaban siendo perjudicadas, porque el silencio sería complicidad. Existen días difíciles todavía, por supuesto, días en que se siente solitaria, días en que cuestiona si hizo lo correcto, días en que extraña la vida confortable que tenía, incluso sabiendo que estaba construida sobre mentiras y dinero robado. Pero entonces recuerda algo que su terapeuta le dijo: Joanna, puedes extrañar la ilusión de seguridad que tenías, pero no puedes extrañar algo que nunca fue real. Aquella vida era una mentira. Esta vida, con todas sus dificultades, es real y es tuya. ¿Y qué verdad más hermosa? No podemos extrañar ilusiones, solo podemos vivir realidades. Y tiene razón. Esta vida es de Joanna, construida por ella, con su trabajo, su honestidad, sus elecciones. No es perfecta, no es fácil, pero es auténtica. Cuanto a las cámaras, después de que el caso terminó, Joanna desmontó todas. Ya no las necesita, ya no tiene más secretos que descubrir, y en realidad aprendió que no quiere vivir su vida desconfiando de todos a su alrededor. Las cámaras fueron una herramienta necesaria en un momento específico, pero no quiere que sean su forma de relacionarse con el mundo. Quiere poder confiar nuevamente, eventualmente, aunque reconoce que eso llevará tiempo. Algunas personas le preguntan a Joanna si algún día piensa tener otra relación. La respuesta honesta es: no sabe,
La idea de confiar en otro hombre, de compartir su vida con alguien nuevamente, la asusta profundamente. La traición que sufrió fue tan profunda, tan abarcadora, que dejó cicatrices. Pero al mismo tiempo, tiene apenas 56 años. Potencialmente todavía tiene décadas de vida por delante. ¿Quiere pasar todas solas por miedo o se va eventualmente a permitir ser vulnerable de nuevo? No tiene respuesta todavía. Por ahora, está enfocada en sí misma, en su recuperación, en reconstruir su vida. Si algún día aparece alguien genuino y honesto, quizás considere, pero no es una prioridad. Lo que es prioridad es continuar siendo la Joanna auténtica que descubrió ser en estos últimos 2 años. La Joanna que es fuerte, que es valiente, que hace lo correcto incluso cuando es difícil. La Joanna que ya no se disminuye para nadie. Y eso, queridos oyentes, eso es lo más importante. Ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestra integridad. Bueno, queridos oyentes, esta fue la increíble historia de Joanna, una mujer que a los 54 años tuvo el coraje de buscar la verdad por más dolorosa que fuera. Una mujer que instaló cámaras en su propia casa y descubrió un secreto oscuro que iba mucho más allá de lo que imaginaba. ¿Y saben qué es lo que más me impacta de esta historia? No es solo el crimen, no es solo la traición, es la transformación de Joanna, de ser una mujer que se hacía pequeña, que aceptaba explicaciones superficiales, que dudaba de su propia intuición, a ser una mujer que confía en sí misma, que hace lo correcto sin importar el costo, que reconstruye su vida con dignidad e integridad. Esta historia nos muestra muchas verdades importantes sobre las relaciones, sobre la confianza, sobre el coraje. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y nunca, nunca duden de su intuición. Esta fue otra historia de vida que nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.